Buenas, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Verificando aquí ¿Por qué se tardó, Oli? 5 minutos. En lo que fui a tomar agua y volví, lo siento. Ok. Vaya, chicos, chicas, que me alegra ver que estén bien, que no les haya pasado nada a pesar de la lluvia. Me parece muy bien, bien guapos y bien guapas las que están con cámara encendida. Vaya, chicos y chicas, en lo que se conectan un par de estudiantes más, vamos a hablar un poquito sobre evaluación de final de periodo. La otra semana están programados los exámenes, pero deben esperar a que les envíen los horarios de exámenes para que ustedes sepan qué día y a qué hora tienen sus evaluaciones. Se va a utilizar la plataforma de Classroom y usted sabe que ahí se pueden hacer preguntas de opción múltiple, etcétera, etcétera. En el caso de mi examen, para los que toman nota, viene romanticismo, modernismo, también la entrevista, viene también el reporte, recuerden que vimos reporte y entrevista. Antes de entrevista, ¿qué dijo? Vaya, romanticismo, modernismo, reporte, entrevista, realismo, la oración gramatical y el tema que vamos a desarrollar ahora, que son complementos del predicado. Vaya, esos son los temas que voy a incluir en su examen de periodo. Usted sabe que evaluación estándar, ¿verdad? De 4 opciones de respuesta, usted va a elegir la que usted considere correcta. Van a ser los mismos 30 ítems de siempre. Todo bien y todo hermoso, con la diferencia que, no, bueno, igual que siempre, no se le va a informar de la nota que obtenga en su examen de periodo hasta el día en que reciba las notas del periodo número 2. En algún momento deben estar pendientes también porque se les va a convocar para que se acerquen a la escuela a recibir las notas del periodo número 1, pero eso también va a ser por horarios, escalonado, bien ordenado. Tienen que esperar a que se les envíe el horario y la forma en que van a ir a recibir sus notas. No es que se van a ir a la escuela así, ¿verdad? Quiero mis notas, quiero mis notas. Tienen que esperar. Ya están listas, porque ya están listas, pero no podemos convocar a toda la gente a la escuela porque no se puede aglomerar personas y todo eso, ya saben, por el coronavirus. Así que paciencia, paciencia. Y estudien lo más que puedan para que puedan aprobar sus pruebas de segundo periodo. Vamos a desarrollar la clase. Tengo solo 43 estudiantes y deberíamos ser muchos más. Espero que se conecten durante la clase. Vale. Vamos a ver unas bonitas diapositivas que tengo aquí. Vale. Veamos. Complementos del predicado. Esta es la clase que vamos a desarrollar el día de hoy. El objetivo de esta clase, identificar cada uno de los complementos en el predicado de una oración gramatical. La reflexión que corresponde, así como toda acción tiene una reacción,
Toda decisión tiene una consecuencia. Cada una de nuestras decisiones influye en las consecuencias a largo y corto plazo en nuestra vida. Así que debemos ser cuidadosos y reflexivos antes de decidir algo. Y recuerde, antes de responderle algo mal a alguien o antes de comportarse agresivo, piénselo 2 veces, porque las consecuencias que vienen después podrían ser lamentables y permanentes. Retroalimentación, porque sé que ya ni se acuerdan de la última clase que estuvimos analizando. Conceptos importantes de la clase anterior. Veamos. El primero es la oración gramatical. Me gustaría que Abner nos recordara qué es una oración gramatical. Hola, Abner. Creo que lo está buscando, lo está buscando. Hola, Lick. Hola. ¿Sí? Preguntaba que qué era una oración gramatical. No me acuerdo, Lick, pero voy a buscar primero. Dios mío, bendito. Vaya chicos, apréndanse ese concepto. Oración gramatical es la unidad mínima con sentido completo que se divide en sujeto y predicado. El sujeto puede ser tácito. El predicado puede tener como núcleo un verbo copulativo o un verbo predicativo y puede tener los complementos directo, indirecto y circunstancial. Teníamos ya ese concepto de la diapositiva de oración gramatical, que fue antes del repaso general. El predicado nominal. ¿Alguien se recuerda que era predicado nominal? Ay, Dios, mis flores. Una semanita de lluvias y se lavó el conocimiento también. Vaya, predicado nominal es cuando yo tengo una oración en la que están los verbos ser, estar o parecer, que son los verbos copulativos. En ese sentido, solo sería los verbos ser, estar y parecer. En alguna ocasión, por el tipo de verbo, también podría ser el verbo ir. Y luego el predicado verbal es cuando es cualquier verbo no copulativo. Beber, comer, caminar, dormir, amar, llorar, ¿verdad? Todos esos verbos son predicativos, así que se va a llamar predicado verbal. Y por último, el sujeto. Si recuerdan, en la clase anterior, el sujeto podría estar tácito, ser sujeto simple, ser sujeto complejo o ser sujeto compuesto. Eran las 4 formas del sujeto que podíamos encontrar. Vamos para el desarrollo. Las oraciones gramaticales están compuestas por diversas partes. Como ya veíamos, se puede dividir entre sujetos y predicado. Pero estas partes todavía se pueden dividir en partes más pequeñas. El predicado también puede ser de 2 tipos, ya lo entendíamos, nominal y predicativo. En el caso del predicado nominal, vamos a tener que está construido con verbos copulativos, los cuales se caracterizan por no tener un significado completo. Se acompañan de un adjetivo, un sustantivo o una oración e informan o predican sobre cualidades, atributos o peculiaridades del sujeto. Recibe el nombre de complemento predicativo o atributo. ¿Por qué se dice que estos verbos no tienen significado completo? Pues porque no me dicen realmente lo que hace el sujeto. Porque, por ejemplo, digo, Renzo está. Pero todos se van a quedar, ¿está qué? Esa información que me hace falta es porque el verbo no tiene un significado en sí mismo. Tengo que añadir más información para decir, por ejemplo, Renzo está sentado.
del verbo sentar. Es decir, debo utilizar otra parte más para darle significado. Para el caso, veamos un par de ejemplos. Él es doctor. Si yo solo me quedo hasta el verbo, él es, a partir de aquí yo puedo agregar la información que me dé la gana. Puede ser una información buena o puede ser una información mala. En este caso indico que el tipo de doctor. En ese caso, ese es el complemento predicativo o atributo. La característica de esta persona es tener esta profesión. Ella fue. Si yo dejo la oración hasta aquí, no tiene significado. Necesito que diga la otra parte. Ella fue la que me delató. O ella fue mi novia. O ella fue al parque. Pero necesito que haya más información aquí. La única función de este verbo aquí es enlazar el sujeto con el resto de la información. Su rostro estaba triste. Aquí están los tres verbos que son esencialmente los verbos copulativos. Verbo ser, verbo estar, verbo ir. Y por ahí puede encontrar alguna oración con el verbo parecer. Vaya tomando nota. El predicado verbal. El predicado verbal es un poco más extenso. Es el que tiene por núcleo un verbo con significado completo. Es decir, por sí mismo puede predicar o dar la información. Dormir, comer, amar son ejemplos de verbos que tienen significado completo. La mayoría de los verbos son predicativos. Recuerde que auxiliares solo son 4. Objetivos, objeto o complemento directo. El complemento directo se refiere a la persona, animal o cosa que recibe directamente la acción del verbo. Se conoce también como paciente, dado que es el que resulta afectado o modificado por la acción del verbo. En este caso, vamos a ver un par de ejemplos. ¿Cómo se identifica? Pues el complemento directo se debe tomar en cuenta que puede estar representado en un artículo que sería lo. Aquí lo tengo en negrita y entre comillas. Este artículo no tiene género y no tiene número, pero me indica que hay algo que existe. Este lo podría ser el complemento directo de mi oración. O podemos enunciar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo? Perdón, aquí dice que es lo, pero es ¿qué es lo? Más el verbo de la oración. En este caso, voy a tener esta oración. Ana María leía el periódico. Si yo quiero utilizar el artículo lo, tengo que decir Ana María lo leía. Voy a sustituir. Si yo aplico la pregunta, ¿qué es lo leído? Entonces la respuesta siempre va a ser el periódico. Aquí hay donde perderse, ¿les cuesta? ¿Alguna pregunta? Vayan tomando apuntes. Una sombra cubre mis ojos. Igual, voy a aplicar la pregunta. ¿Qué es lo cubierto? La respuesta de esta pregunta sería mis ojos. Si yo quiero utilizar el pronombre, sería una sombra los cubre. Y ahí he puesto yo el artículo lo en plural porque aquí está en plural. Tiene que corresponder. Si aquí fuera singular, una sombra cubre mi ojo, entonces sería una sombra lo cubre. Pero como está en plural, entonces es una sombra los cubre. Otro ejemplo. Pidió que todos se escribieran una carta. Aquí tengo el verbo. El verbo es pedir. No tengo un sujeto, o sea, es decir que está tácito. Si yo aplico el artículo y sustituyo todo esto, sería lo pidió. Y ahí está mi complemento directo. Pero si yo aplico la pregunta,
sería, ¿qué es lo pedido? Lo pedido es que todos se escribieran una carta. ¿Sí se está captando la idea? ¿Tienen ahí una dificultad, una duda, pregunta? Vaya, si no hay dudas ni preguntas, Clic, clic. Ajá. Yo. Y el verbo siempre tiene que estar en presente porque en la última frase dice escribieron. Es un verbo en pasado. Tiene que ser siempre el verbo en presente. Vaya, no, el verbo te va a aparecer en pasado, presente, futuro o en cualquier modo. Lo importante es que cuando haces la pregunta, tiene que tener lógica la pregunta. Como aquí dice leía, esto es en pasado, ¿qué es lo leído en pasado? Aquí dice cubre, este es presente, pero para que la pregunta tenga sentido lo puedo cambiar. ¿Qué es lo cubierto? No hay ningún problema. Si yo aquí en pidió, también este es un pasado, y hago la pregunta, ¿qué es lo pedido? Se queda en pasado. Es decir, a veces esto se cambia y a veces no, dependiendo de la pregunta. Sí. Usted tiene que escribir la pregunta de modo que esté lógica, que se pueda responder, Lick, ¿sí? o sea que no se puede decir qué es lo que se pidió. Ese qué, si yo escribo qué es No lo va. y le pongo otro qué, es redundante Ah. porque ya tengo un qué al inicio. Gracias. Vaya, sí, yo sé, hay quienes tienen costumbre de decir qué es lo que, pero el segundo qué está como de más. Continuemos. Siguiente complemento, es el complemento indirecto. Es la persona, animal o cosa que recibe indirectamente la acción del verbo. Es beneficiado o perjudicado por la acción. A ver, por ejemplo, para identificarlo, hay que tomar en cuenta que puede ser el artículo le. Si en la oración hay un artículo le, puede ser el pronombre me. Y si no está en ninguno de estos dos, entonces puedo preguntar a quién o para quién, más el verbo que encuentre en la oración. Aquí tengo una oración. El abogado trajo malas noticias a los prisioneros. No está el artículo le, no está el pronombre me, entonces tengo que aplicar pregunta. Tengo el verbo traer y tengo malas noticias. ¿A quién trajo malas noticias? Esa es mi pregunta. ¿O para quién eran las malas noticias? ¿A quién trajo malas noticias? La respuesta sería a los prisioneros. Ellos las recibieron. Ellos fueron los perjudicados. A eso se refiere la definición. Siguiente. Le prometieron ayuda. Aquí está el verbo. Verbo prometer. Y como tengo allí la primera palabra es el artículo le, ya no tengo que hacer más esfuerzo. ¿A quién prometieron ayuda? A él. Y ese él está reflejado en este le. Si se dan cuenta, sigue siendo la misma persona, solo que ya no es una persona cercana, sino que muy lejana. Ahí está. Artículo le. Aquí está el artículo le. Este es el complemento indirecto. Mismo caso, pero esta vez con el pronombre me. Aquí está el verbo, me compro los dulces. Este compro es el verbo en presente. Y este me representa a mi persona, al yo. Esto está en primera persona. Pero no puedo decir mi comprar los dulces a lo Tarzán. Entonces tengo que usar el pronombre me. Me compro los dulces. O sea, son para mí. Yo soy el beneficiado. Y este sería el complemento indirecto de esta oración. ¿Alguna duda con el complemento anterior? ¿Dudas o preguntas? Aproveche, este es el momento. Si no, pasamos al siguiente complemento.
O sea que este es similar al anterior. Es parecido. Ah, bueno. Solo la De pregunta hecho, cambia. la pregunta cambia. Los tres se parecen bastante. El complemento circunstancial o adverbial. Oh, Vaya, ¿recuerdan los adverbios? A inicio de año habíamos visto categorías gramaticales. El complemento adverbial o circunstancial se corresponde con los tipos de adverbios que ya habíamos visto. Los cuatro principales eran de modo, cantidad, lugar y tiempo. Entonces voy a tener complementos de modo, cantidad, lugar y tiempo. Y para cada uno voy a tener una pregunta. Expresa la manera, que sería el modo, el tiempo, el lugar y demás circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. Veamos. Como un ejemplo, al identificar el complemento adverbial o circunstancial, podemos realizar múltiples preguntas, dependiendo del tipo del adverbio al que corresponde. Vaya. Veamos en este caso, tengo el adverbio nunca. ¿Qué tipo de adverbio es este? ¿Alguien sabe qué tipo de adverbio es la palabra nunca? Hijos bellos, ¿no se acuerdan? Modo. Nunca De tiempo. es tiempo. Me está indicando un momento. Entonces, para preguntar tiempo, yo uso la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo se apaga el sol? En este caso es la palabra nunca. A ver, aquí tengo otro. Torrencialmente. Esta palabra, ¿qué me está indicando? ¿Qué tipo de adverbio es? pregunta. Modo. Interrogar. No. Este, La palabra torrencialmente. ¿Qué De tipo de modo. adverbio es? Es Modo. modo. Para preguntar un modo, yo voy a preguntar ¿cómo? Luego, se hospedaron en un hotel tenebroso. Aquí me está indicando un qué. Lugar. Un lugar. Para preguntar por un lugar, yo uso la palabra ¿dónde? Y por último, aquí tengo el adverbio que es mucho, que me indica que Cantidad. cantidad, y voy a preguntar ¿cuánto? ¿Cuánto escribía? La respuesta sería mucho. ¿Dónde se hospedaron? Esta es la respuesta, en un hotel tenebroso. ¿Cómo llovió? Torrencialmente, esa es la manera. ¿Cuándo se apaga el sol? Nunca, ese es el momento en el tiempo. Estas preguntas son bien sencillas, pero como son varias, esa podría ser la complicación, así que estúdielas. Veamos una pequeña evaluación. Vaya, hay que leer cada una de las oraciones e identificar el complemento directo, indirecto o adverbial que presenta la oración. Recuerde que una oración puede tener solo un complemento o puede tener los tres complementos. Tejió una bufanda para mi abuelo. En este caso el verbo es tejer. La señorita Abigail Linares. Si me puede decir qué tipo de complemento es una bufanda. En este caso, esta oración tiene dos complementos. Hola, Abigail. Creo que no está allí, Abigail. Solo se conectó y, no sé, se fue a comer algo. Sí, no sé. Ah, bueno. Vaya, hija linda, aplique las preguntas. Para mientras, la señorita Ximena Abdalá.
¿Me puede decir qué tipo de complemento es la otra parte que está en negrita, donde dice para mi abuelo? Hola. Directo. Indirecto. Vaya, la parte que dice una bufanda es Directo. Es directo. directo. Porque ya va Y la dirigido otra al abuelo. parte, Indirecto. Directo. indirecto. Vaya, ¿cómo lo compruebo? Pregunto, ¿qué es lo tejido? Una bufanda. ¿Para quién lo tejió? Para mi abuelo. Ahí está la comprobación. Y lo puedo sustituir también. Lo tejió. Si puedo sustituir por lo, entonces es complemento directo. Si puedo sustituir por le, entonces es indirecto. Le tejió una bufanda. Puedo sustituir ambas partes, por lo tanto este es directo y este es indirecto. Vaya, sigamos, siguiente oración. Señorita Marilyn Burgos. Tengo dos complementos en esta oración. La palabra uniformes y el artículo les. ¿Me puede indicar qué tipo de complementos tengo ahí? Indirecto. ¿Cuál es el indirecto? Uniformes. ¿Directo o Les. indirecto? Directo. Vaya, ¿cuál es el directo? Ay, es que no sé. Uniformes. Ajá, porque si aplico la pregunta, ¿cómo queda? Ay, ya Los se me uniformes. pierden. Porque No, ¿qué es lo impuesto? Los 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 uniformes. uniformes. Ese sería el complemento directo. Y la Oh. otra es a quién le impusieron los uniformes. Entonces sería alumnos. indirecto. Les. Ajá, A les, ellos. ¿qué representa a ellos? Este les Ajá. representa ellos. Ok, Es que es vamos a la indirecto. siguiente. Fernando, ayúdeme. Marcos pensaba que tenía mucho dinero. ¿Qué tipo de complemento es esta parte en negrito? Es adverbial. Es De cantidad. adverbial. ¿Cuánto dinero tenía? Mucho. Ajá. Ok, más o menos. En este caso es un complemento directo. ¿Qué es lo pensado? Que tenía mucho dinero. Recuerden que un complemento puede ser una sola palabra, como en este caso donde es les, pero también pueden ser muchas palabras. Este es complemento directo. Seguimos. Hizo lo que pudo. ¿Qué significa cuando tengo pronombre lo? Directo. ¿Qué es? Directo. indirecto. Directo. Indirecto. Eso. Si tengo les, es indirecto. Si tengo lo, es directo. Vayan tomando apuntes. Abrió la puerta cautelosamente. Señorita Alison Jiménez, si me puede decir los complementos que hay en esta oración. Alison. Creo que no está allí, Alison. Bueno, entonces que nos responda Rafael. Rafael, buenas tardes. Astrid está levantando la mano. Sería indirecta porque se podría decir le abrió la puerta. Y también es adverbial porque dice cautelosamente. Ah, perfecto.
Cautelosamente sí es adverbial, pero la puerta es directo. Sí. ¿Qué es lo abierto? La La puerta. puerta. Así es. O puedo sustituirlo también. Lo abrió. Y es complemento directo. La otra parte sí es adverbial. Chicos, cuidado ahí. Pongan atención. A ver, veamos. Gabriela Enríquez, que tiene ahí una foto de un niño coreano. El mes entrante habrá un debate. Tengo dos complementos. Uno es el mes entrante y el otro es un debate. ¿Qué tipo de complementos son? Gabriela está levantando la mano. Respóndanos, Gabriela. Puede ser complemento directo y complemento adverbial porque ¿qué es lo que habrá? Ujú. El mes entrante habrá un debate y de complemento adverbial de tiempo. Ah, muy bien, perfecto, señorita Gabriela. Esa es la respuesta correcta. Vaya, Dora se sentó junto a la estufa. Señor Daniel Díaz, hola. Si nos puede indicar cuál es el complemento que está en negrito aquí donde dice junto a la estufa. Creo que no está allí. Es Señorita adverbial Gabriela. del ¿Ah? lugar. Adverbial del lugar. Adverbial de lugar, exactamente. Y la última. En esta tengo dos complementos también. Daniel comió mucho pastel voluntariamente. Bueno, Gabriela ahí mantiene su manita levantada. De cantidad y adverbial. Cantidad. Ok, adverbial de cantidad es mucho. Y la palabra pastel, Directo. Indirecto. directo. Directo. Muy ¿Qué fue lo bien. que comió? Ajá, ¿qué fue lo comido? El pastel. Pastel. Ok, bastante ¿Y en han qué se tomado la idea. Espero que los chicos que se me han quedado calladitos hayan estado prestando mucha atención. Esto viene en el examen, así que repáselo. Y ya en un momento les mando la diapositiva para que la puedan volver a leer y la puedan copiar o pegar en su cuadernito. Vaya. Chicos, muchas gracias por haberse conectado. Me gusta que hayan puesto mucha atención, que casi tengo, quiero ver, 52 estudiantes en esta clase. Según mis cálculos deberíamos ser muchos más, pero solo tengo 52. Les queda de tarea estudiar, ¿verdad? Repasar los temas que ya les había indicado, teniendo en cuenta también el tema de ahora, que es los complementos del predicado, y prepararse. Usted estudie como que necesita 10 para pasar. Así. Pónganse las pilas, repasen mucho y espero que saquen excelentes notas. Adiósito. Adiós, Liz.